No tenía dinero para algo especial, pero terminé haciendo estas donas de pollo con arroz que quedaron crocantes por fuera y suaves por dentro. Iniciamos colocando 3 pechugas de pollo en una olla, una cebolla, una zanahoria, un tallo de apio, pimienta en chapa, una cucharada de sal, agua hasta cubrir y dejaremos que se cocine por 25 minutos. Mientras tanto vamos a cortar las verduras. Vamos a cortar un pimentón rojo por la mitad y luego vamos a retirar todas las venas y las semillas. Una vez lista la vamos a cortar en tiras medianas, para finalmente cortarla en cubos pequeños. Y cuando ya la tengamos lista vamos a reservar. Para esta receta también vamos a necesitar una zanahoria, a la cual la cortaremos en láminas, luego en tiras para finalmente cortarla en cubos pequeños. Una vez lista la reservaremos para más adelante. Por último vamos a cortar un poco de hojas de perejil fresco finamente y luego vamos a volver a nuestra estufa. Pasado el tiempo de cocción de nuestras pechugas las pasaremos a un bol y con la ayuda de 2 tenedores las desmenuzaremos muy bien. Y así es como nos deberían de quedar. Ahora agregaremos una taza de arroz cocido, el pimentón rojo, la zanahoria, el perejil fresco, 180 gramos de queso mozzarella rallado, 2 huevos a temperatura ambiente, 2 cucharadas de maicena, sal al gusto, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de orégano y vamos a mezclar hasta obtener una mezcla uniforme. Ahora colocaremos un chorrito de aceite en nuestras manos y las untaremos muy bien. A continuación tomaremos una porción de la mezcla y haremos una bola con ella. Luego la aplastaremos un poco y le daremos forma de una dona. Y así de esta manera es como nos deberían de quedar. Y así vamos a repetir el mismo procedimiento hasta terminar toda la mezcla. Y una vez que tengamos todo listo vamos a reservar por un momento. En un bol mediano vamos a agregar 4 huevos a temperatura ambiente, y con la ayuda de un tenedor las vamos a batir hasta romper las yemas. Una vez que tengamos los huevos batidos de esta manera vamos a pasar nuestras donas de arroz y pollo y las vamos a empapar muy bien. Luego la pasaremos por pan rallado o panko y las vamos a empanizar de todos lados. Y así vamos a repetir el mismo procedimiento con las donas restantes. Primero las empaparemos con huevos batidos y luego las empanizaremos con pan rallado. Colocaremos la cantidad necesaria de aceite en una cacerola, y cuando esté caliente vamos a agregar nuestras donas de pollo y las dejaremos a que se doren. Una vez doradas de un lado, les vamos a dar la vuelta para que se terminen de dorar del otro lado. Una vez doradas de ambos lados vamos a retirar y vamos a pasar por papel absorbente. Y nuestra receta del día de hoy ya está lista, unas deliciosas donas de pollo, arroz y verduras que quedan doradas y crocantes por fuera y suaves por dentro. Un buen provecho. Espero que te haya gustado el resultado.